¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión te mostraremos cómo resolver derivadas logarítmicas y exponenciales. En el caso de las logarítmicas puede haber muchas variantes para llegar al mismo resultado. Podríamos usar primero leyes o propiedades de los logaritmos para poder derivar de una manera más sencilla, pero en ocasiones esto nos va a costar y al final vamos a tener que hacer más álgebra para poder llegar al mismo resultado, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Para ello necesitamos las fórmulas de derivación de los logaritmos y los exponenciales. Mucho cuidado con la del logaritmo base b. Hay dos variantes, la del CONAMAT sería la de arriba, que sería la que yo les recomendaría usar si usan este libro, y bueno, la de abajo pues la pueden encontrar quizás en algunos otros libros, no recuerdo de cuál la tomé, pero bueno, es una variante que es completamente equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tendremos nuestras ecuaciones o nuestras fórmulas de derivación, logaritmo natural, logaritmo de cualquier base, Euler a la u, una constante elevado a la u y una función de x, que sería u, elevado a otra función de x. Creo que esta es la fórmula de derivación que es más extensa, no es que sea compleja, sino más extensa, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a usar todas estas a lo largo del video, inclusive en algunos pues te vamos a mostrar cómo resolverlo de dos formas, ¿no? Entonces, bueno, la primera sería y igual a logaritmo natural de 5x cúbica. Si nosotros revisamos nuestra fórmula, obtendríamos que la derivada con respecto de x, ¿sí? Del logaritmo natural de u, pues sería igual a 1 entre u, que es 1 entre su argumento, pero recuerden que multiplicamos por la derivada de su argumento con respecto de x. No se les vaya a olvidar multiplicar por la derivada del argumento, es un error muy común cuando derivan funciones trascendentales. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo es observar o identificar cuánto vale u. Para nosotros u vale 5x cúbica porque es el argumento de nuestro logaritmo natural. Entonces lo voy a poner aquí para que lo tengamos presente en todo momento. Y lo único que tenemos que hacer para derivar y con respecto de x, pues es aplicar la fórmula. La derivada del logaritmo natural, pues me va a dar 1 entre u. Pero ¿cuánto vale u para nosotros? Pues vale 5x cúbica. Entonces sería 1 entre su argumento, ¿sí? Por la derivada de su argumento. No se les vaya a olvidar esta parte, la derivada de u con respecto de x. ¿Y cuánto vale u? Pues vale 5x cúbica otra vez. Entonces se multiplica por la derivada de 5x cúbica, ¿de acuerdo? Y bueno, esto lo podemos derivar sin ningún problema. Nos quedaría que la derivada de y con respecto de x sería igual a lo siguiente. Sería 1 entre 5x cúbica, ¿sí? Y la derivada de 5x cúbica me daría 15x cuadrada. Se baja el exponente, me quedaría 5 por 3, me daría 15. Y se le resta 1 a su exponente y pues me quedaría x cuadrada. Si realizamos por aquí este producto, la derivada de y con respecto de x, pues me quedaría 1 por 15, serían 15x cuadrada entre 5x cúbica. Podemos simplificar, 15 entre 5 me va a dar 3 y x cuadrada entre x cúbica, puedo cancelar una x cuadrada de arriba con una de abajo, pero abajo me sigue sobrando una x. Aquí tenía 2 multiplicando, aquí tengo 3 multiplicando, cancelo 2 y 2. Y bueno, este sería el resultado, ¿sí? Vamos a hacer una alternativa en este problema en particular, pues sí lo vamos a forzar un poquito, pero podemos usar algunas leyes de los logaritmos, ¿sí? Las voy a ir anotando por aquí. Primero vamos a usar esta ley de los logaritmos, que nos dice que en general, aunque no sea logaritmo natural, el logaritmo que sea de la base que sea, si tenemos logaritmo de a por b, lo podemos separar en dos logaritmos, logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Si están dividiendo, pues queda el logaritmo natural del de arriba menos el logaritmo natural del de abajo. Y bueno, esto lo voy a hacer para poder separar el 5 de la x cúbica. Entonces y, pues lo podríamos escribir como logaritmo natural de 5 más el logaritmo natural de x cúbica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar otra ley de los logaritmos. Me dicen que el logaritmo natural de x a la n o cualquier logaritmo de x a la n se puede reescribir como n por el logaritmo natural de x. Es decir, su exponente lo puedo poner aquí como un producto, ¿sí? Y esto me va a ayudar a que esta función sea más sencilla. Me va a quedar en este caso y es igual al logaritmo natural de 5 más, en lugar de poner el exponente del cubo aquí en el argumento, lo voy a poner como un producto de acuerdo a esta ley o esta propiedad de los logaritmos. 3 logaritmo natural
de x. Y derivar esto pues ya es más sencillo. Si queremos derivar esto, lo voy a hacer aquí al lado. La derivada de y con respecto de x, ¿qué me quedaría? La derivada del logaritmo natural de 5, pues si yo evalúo una función en una constante, pues me va a dar una constante. La derivada de una constante pues sería igual a 0. ¿De acuerdo? Y luego me quedaría más 3 veces, voy a poner el 3, y me va a quedar la derivada del logaritmo natural de x. Eso pues sabemos que es 1 entre su argumento, que sería 1 entre x, por la derivada de x con respecto de x, que sería su argumento, que bueno, sabemos que esto es un 1, entonces podemos omitir ponerlo. Si aquí dentro del logaritmo solo está x, pues simplemente es 1 entre x. Y bueno, si realizamos este producto, pues nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 3 entre x. Y podemos observar que este resultado es exactamente igual a este resultado. ¿Sí? Entonces, el precio de hacer la derivada más sencilla es que primero tengo que aplicar leyes de los logaritmos. A veces funciona, a veces no funciona. Hay problemas donde sí nos conviene aplicar leyes de los logaritmos para que sea más sencilla la derivada y bueno, si no lo hacemos, no hay ningún problema, pues vamos aplicando como regla de la cadena, por decirlo así. La derivada del logaritmo es 1 entre su argumento por la derivada de su argumento, ¿sí? Y vamos resolviendo poco a poco y debemos de llegar exactamente al mismo resultado. Vamos con el siguiente ejemplo. En este caso yo tengo el logaritmo natural al cuadrado, ¿sí? En muchas ocasiones, incluso en el video de derivadas trigonométricas, yo les comentaba que si les causa conflicto tener el exponente al cuadrado aquí en ese lugar, o por ejemplo cuando teníamos tangente cuadrada de algo, ¿sí? Si les causa problema de verlo aquí, pues escríbanlo de otra manera. Vamos a reescribirlo como logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9, todo esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque la que está al cuadrado es la función, no el argumento. Si este cuadrado estuviera aquí, pues sería una historia diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a aplicar como la regla de la cadena. Por ahí habíamos visto en videos anteriores que la derivada con respecto de x de una función elevado a una potencia, se baja el exponente, se le resta 1 a ese exponente y se multiplica por la derivada de u con respecto de x. Muy importante nuevamente identificar cuánto vale u para nosotros. Si se fijan, en este caso, u es la base y n es el exponente. U para nosotros sería todo esto, todo el logaritmo natural que tenemos aquí. Entonces, u sería el logaritmo natural, ¿sí? De x cúbica menos 2x cuadrada más 9 y aplicaríamos esta fórmula. ¿Qué pasa cuando tenemos algo a un exponente? Pues recuerden, se baja el exponente, nos quedaría 2 por el mismo paréntesis, así como está, completamente igualito, logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9, ¿sí? Elevado a la potencia n menos 1. ¿Cuánto vale n para nosotros? Pues vale 2. Entonces sería a la 2 menos 1. Y esto va a multiplicar a la derivada con respecto de x de lo que estaba aquí adentro, que era u. No se olviden que u era todo el logaritmo completo, ¿sí? Entonces nos va a quedar el logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9, ¿sí? Esto de aquí pues nada más lo vamos simplificando si es posible. Me quedaría entonces el 2. 2 menos 1 me daría un 1 y algo elevado a la 1 pues me da ese mismo algo. Entonces puedo poner nada más logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9. Si lo pongo a la 1 pues es lo mismo, ¿no? Y vamos a derivar esto. Para esto pues sí necesitamos nosotros nuestra fórmula de derivación del logaritmo natural que ya la habíamos usado arriba, pero la voy a volver a escribir aquí. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, recuerden que es 1 entre u por la derivada de u con respecto de x. 1 entre su argumento por la derivada de su argumento. Para nosotros, ¿cuánto vale u? Ya nada más me voy a enfocar en esto. Lo de acá ya lo derivé. Eso se va a seguir arrastrando hasta el final. Y bueno, para esta función logaritmo, u pues valdría todo esto. En este caso, u sería igual a x cúbica menos 2x cuadrada más 9. Entonces me quedaría que la derivada de este logaritmo natural sería 1 entre u. ¿Pero cuánto vale u? Pues vale x cúbica menos 2x cuadrada más 9, que sería 1 entre su argumento. Pero todavía tengo que multiplicar por la derivada de su argumento, ¿sí? Recuerden que u es su argumento. ¿Y cuánto vale u? Pues vale x cúbica menos 2x cuadrada más 9. Entonces me quedaría la derivada con respecto de x de u.
que es esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Que sería x cúbica menos 2x cuadrada más 9, ¿sí? Y bueno, pues ya podríamos derivar eso sin ningún problema. Vamos a juntar estos dos de una vez. Me quedaría la derivada de y con respecto de x sería igual a 2 logaritmo natural por 1, pues me quedaría 2 logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9 entre x cúbica menos 2x cuadrada más 9, ¿sí? Y tenemos que derivar ahora pues esta expresión. La derivada de x cúbica pues me da 3x cuadrada. La derivada de menos 2x cuadrada se baja el exponente, 2 por 2 me va a dar 4, x a la 2 menos 1 que sería x a la 1 y puedo escribirlo simplemente como x. Más la derivada de una constante, que recuerden que la derivada de una constante pues siempre es 0. Y bueno, ya tendríamos aquí pues esta expresión. Y pues ya nada más podríamos escribir o reescribir pues esta expresión de la siguiente manera. Sería 2 por 3x cuadrada menos 4x, que sería este 2, por esto que está de color verde, por el logaritmo natural que teníamos arriba, x cúbica menos 2x cuadrada más 9, entre x cúbica menos 2x cuadrada más 9. Y bueno, si ustedes quieren, pues podemos desarrollar esto para tener un solo paréntesis y podríamos decir que la derivada de y con respecto de x sería igual a 2 por 3, serían 6x cuadrada, ¿sí? 2 por menos 4, pues me daría menos 8x por el logaritmo natural de x cúbica menos 2x cuadrada más 9 entre x cúbica menos 2x cuadrada más 9. Y bueno, pues este sería el resultado de este ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos al que sigue para poder seguir practicando. Aquí ahora tengo un producto. Recuerden que lo hicimos en videos anteriores. Si tengo un producto sin importar la naturaleza de las funciones, pues voy a aplicar la fórmula del producto. La derivada de un producto, por si no la recuerdan, es la siguiente. La derivada de u por v sería la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera, ¿sí? Si ustedes quieren, podemos escribir aquí por separado u, v, derivarlo por separado y ya nada más sustituir. Si ustedes pueden ir sustituyendo aquí, derivando en el proceso mientras la van aplicando, pues lo pueden hacer. Si van empezando a derivar o no saben muy bien o se les dificulta mucho, pues yo les recomiendo escribir u, vale 5x, x a la 5, perdón, y escribir v, que v vale logaritmo natural de a x al cubo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a derivar u con respecto de x. La derivada de x a la 5 se baja el exponente, me quedaría 5x a la 5 menos 1, que sería 5x cuarto. Y bueno, pues esta no tuvimos ningún problema. Esta podemos hacer dos cosas. Podemos otra vez volver a separar con leyes de los logaritmos o podemos aplicar regla de la cadena, lo que ustedes quieran, ¿sí? Voy a poner nuevamente aquí la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, que es igual a 1 entre u por la derivada de u con respecto de x. Para nosotros, si lo dejamos así, u sería igual a ax elevado al cubo. ¿De acuerdo? Inclusive lo podemos desarrollar para que sea más sencillo, a cúbica por x cúbica, para no tener que usar por ahí la regla de la cadena tanto. Entonces lo voy a escribir como logaritmo natural de a cúbica por x cúbica, ¿sí? Y bueno, sabemos que la derivada de v con respecto de x es la derivada de un logaritmo. La derivada de un logaritmo, pues sería 1 entre su argumento, donde su argumento es este. Entonces me quedaría 1 entre a cúbica x cúbica, ¿sí? Por la derivada con respecto de x, pues de este argumento, ¿sí? La derivada con respecto de x de a cúbica por x cúbica. La a, como yo estoy derivando con respecto de x, se considera como una constante. Entonces lo puedo sacar de la derivada y me quedaría lo siguiente. Me quedaría 1 entre a cúbica por x cúbica. Y bueno, aquí puedo sacar la a cúbica de la derivada. Si quieren la pongo con color rojo para que la puedan seguir identificando. Y la derivada de x cúbica pues sería 3x al cuadrado. Podemos cancelar, en este caso, a cúbica con a cúbica.
y podemos cancelar x cuadrada de arriba con x cuadrada de abajo. Nada más que abajo tengo 3x multiplicando, arriba solamente tengo 2 multiplicando, puedo cancelar 2 y 2, y me quedaría que la derivada de v con respecto de x sería igual a, en este caso, 3 entre x, ¿sí? Y esta sería la derivada de todo ese logaritmo natural, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a resolver esta misma derivada, ¿sí? Usando leyes de los logaritmos, ¿de acuerdo? Nada más para que vean que da lo mismo. Ahorita la voy a borrar porque lo único que nos interesa, pues, es la derivada de v con respecto de x. Pero si aplicamos leyes de los logaritmos, primero, recuerden que si teníamos un exponente, lo aplicamos arriba y lo podemos escribir como un producto. N por el logaritmo natural de x, pues es igual al logaritmo natural de x a la n. Entonces, este exponente lo puedo poner como un producto. Entonces, me quedaría que v sería igual a 3 logaritmo natural de a por x, ¿sí? Recordemos también que si teníamos un producto dentro del argumento del logaritmo, pues se podía separar como logaritmo natural de a por logaritmo más, perdón, logaritmo natural de b. Entonces yo lo puedo poner como v es igual a 3 por el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de x. Entonces v sería igual a 3 logaritmo natural de a más 3 logaritmo natural de x. Y podríamos derivar sin ningún problema la derivada de v con respecto de x. La derivada de una constante, aunque sea logaritmo natural, si esté evaluado en un valor o en una constante, pues es una constante. Una constante por otra constante me da una constante diferente, y la derivada de una constante pues sería igual a 0. Puedo escribir el 0 o puedo no ponerlo. Después me quedaría el 3 que está multiplicando al logaritmo, y la derivada de un logaritmo, pues recuerden que es 1 entre su argumento, entonces sería 1 entre x, y esto me daría 3 sobre x, que sería lo mismo que teníamos aquí. Entonces, nada más como fines didácticos, ahorita estuve derivando nuevamente, pero no es necesario, con que hagan una forma de derivar, pues es más que suficiente. Voy a borrar estas fórmulas que ya no vamos a ocupar, ¿sí? Voy a borrar este proceso alternativo para encontrar la derivada de ese logaritmo, y únicamente ya me voy a centrar en sustituir esos valores que ya trabajamos en esta ecuación. Recordemos que la derivada de un producto es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Mi función u es x a la 5, mi función v pues es logaritmo natural de ax al cubo, ¿sí? Mi derivada de u pues es 5x cuarta y mi derivada de v pues sería 3 sobre x. Entonces vamos a sustituir simplemente aquí y me quedaría que la derivada de y, que era la función que teníamos nosotros, pues sería igual a u. ¿Cuánto vale u? Pues vale x a la 5, ¿sí? Por la derivada de v, que la derivada de v pues vale 3 entre x, ¿sí? Vamos a ponerle aquí más v, donde v vale logaritmo natural, lo voy a poner entre corchetes, de ax al cubo. Lo voy a poner así como venía en el problema. Y la derivada de u pues sería 5x cuarta. ¿De acuerdo? En este momento yo ya terminé de derivar, lo único que tengo que hacer es aplicar álgebra para reescribir esto pues de una mejor manera. Entonces pues lo podríamos poner como la derivada de y con respecto de x es igual a el 3 que ya teníamos, y x a la 5 entre x pues me va a dar x a la 4, ¿sí? De este lado pues podríamos reescribir nada más primero la 5x cuarta y después poner logaritmo natural de ax al cubo. Y bueno, pues yo considero que este sería el resultado que podría indicar el autor de un libro o un profesor. Y en este caso, pues ya terminamos este problema. Vamos al que sigue, que tenemos por aquí. Vamos ya a empezar a combinar funciones. Ya vimos en 2 videos anteriores las funciones trigonométricas. Entonces vamos ahora a tener un logaritmo del coseno de x cuadrada. Entonces nuevamente empezamos con nuestra fórmula. Sabemos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de un argumento es igual a 1 entre su argumento por la derivada de su argumento con respecto de x. ¿Cuánto vale u para mí en este problema? Pues u sería el argumento del logaritmo, que sería el coseno de x cuadrada. Entonces vamos a ponerlo por aquí si ustedes quieren. Coseno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces ya nada más sustituimos en esta expresión del lado derecho. Sabemos entonces que la derivada de y con respecto de x sería igual a 1 entre su argumento. ¿Cuánto vale u? Pues vale coseno de x cuadrada. Coseno de x cuadrada. Por la derivada con respecto de x de u.
¿sí? Aquí está esta parte, no se les vaya a olvidar nuevamente la derivada del argumento y su argumento o su u vale coseno de x cuadrado. Y bueno, lo que está de color negro ya no lo voy a cambiar, se va a quedar completamente igual y lo vamos a arrastrar hasta el final. Sería la derivada de y con respecto de x, sería igual a 1 entre el coseno de x al cuadrado. Ahora vamos a necesitar pues las fórmulas de derivación pues de la función coseno. Recordemos que la derivada con respecto de x del coseno de un argumento es igual a menos el seno de un argumento. Esta es una fórmula que pueden encontrar en su formulario por la derivada de su argumento con respecto de x. ¿Cuánto vale u para nosotros en el puro coseno? Ya me voy a enfocar en esto, todo esto se queda igual. Entonces, para el coseno, su u o su argumento, pues es x cuadrada. Entonces yo voy a usar igual u igual a x cuadrada y voy a sustituir aquí y aquí. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría, la derivada del coseno de x cuadrada es el menos seno del mismo argumento, igualito así como está, menos el seno de x cuadrada, ¿sí? Por la derivada con respecto de x de u, que es su argumento, que sería x cuadrada. Esta derivada pues ya es muy sencilla, que sería 2x. Entonces todo lo que está de color negro y de color rojo se va a quedar ya igual. Lo único que voy a hacer es derivar pues esta parte. Me va a quedar que la derivada de y con respecto de x sería igual a 1 entre el coseno de x cuadrada por menos el seno de x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada pues sabemos que es 2x, ¿sí? Si desarrollamos todos estos productos pues podemos encontrar una respuesta, ¿sí? Sería más por menos, sería menos, menos por más sigue siendo menos. Este 2x lo voy a poner primero, 2x por 1 por el seno de x cuadrada entre este coseno que ya teníamos dividiendo, coseno de x cuadrada. Esta podría ser una respuesta quizás, pero no sería pues no puedo decir la más correcta, pero no sería la que tendría el libro seguramente, ¿sí? Porque es completamente equivalente. Tenemos que recordar también identidades trigonométricas. Si yo recuerdo que la tangente de cualquier ángulo es igual al seno del mismo ángulo entre el coseno del mismo ángulo, pues puedo identificar que aquí tengo una tangente, seno entre coseno del mismo ángulo. Entonces puedo cambiar eso y escribir la derivada de y con respecto de x igual a menos 2x por la tangente de x cuadrada. Y este sería quizás el resultado que podrían encontrar en el libro o quizás el resultado que les podría dar su profesor o su profesora. ¿Sí? Y bueno, este siguiente ejemplo pues ya lo tenemos. Vamos con el que sigue. Sería el ejemplo 5 de esto de logaritmos. Aquí tengo dos opciones. La segunda a mí no me gusta porque el precio de separar esto en dos logaritmos, que quizás pudiera parecer más sencillo, nos va a costar más adelante pues hacer fracciones algebraicas, ¿no? Pero bueno, voy a resolver las dos maneras. Voy a resolver la primera, que es la que yo haría, ¿sí? Yo pondría o revisaría pues la derivada de este logaritmo natural, ¿sí? La derivada con respecto de x del logaritmo natural de u, pues recuerden que es 1 entre u por la derivada de u con respecto de x. 1 entre su argumento por la derivada de su argumento. ¿Cuánto vale u para mí en este problema? ¿Sí? Pues vale todo esto, aunque no me guste, aunque sea una expresión muy complicada, muy compleja e incluso sea una división, pues eso vale u, lamentablemente voy a tener que hacerlo. Entonces sería 1 más el coseno de u entre 1 menos el coseno de u, ¿sí? Y yo aplico directamente la fórmula, la derivada de y con respecto de x. Me dice la fórmula que es 1 entre u. ¿Cuánto vale u? Pues vale todo esto. Sería 1 entre 1 más el coseno de u entre 1 menos el coseno de u. ¿Sí? Apenas voy aquí, no se les vaya a olvidar la derivada con respecto de x de u, que es su argumento. Entonces me quedaría la derivada con respecto de x de u, que vale 1 más el coseno de x entre 1 menos el coseno de x. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir desarrollando. Aquí podemos hacer el quebrado. Si ponemos un 1 aquí arriba, porque no había fracción, sería extremos por extremos y medios por medios. Me quedaría 1 por 1 menos coseno de u, pues me quedaría al revés esa fracción. Sería el 1 menos el coseno de u en la parte de arriba y el 1 de aquí abajo con el 1 más coseno de u que está aquí abajo, pues me quedaría 1 más coseno de u, que bueno, era x, por aquí le puse u, pero bueno, le voy a corregir y le voy a poner x, ¿sí? Porque si no, pues va a dar raro, ¿no? Pero bueno, aquí estaría coseno de x.
Y ahora esta derivada, me olvido de lo de color negro, eso se va a seguir arrastrando hasta el final. Y voy a resolver esta derivada, que lamentablemente esta derivada es una división, ¿sí? Tenemos que recordar pues, la fórmula de la división y la voy a aplicar un poquito más rápido, que quizás ya lo pueden hacer si ya tienen práctica. La derivada con respecto de x de u entre v, pues sería igual a la función de abajo por la derivada con respecto de x de la función de arriba, menos la función de arriba por la derivada con respecto de x de la función de abajo, entre la de abajo al cuadrado. ¿Sí? Para mí esto sería u y esto de acá abajo pues sería v. Entonces voy a aplicar esa fórmula aquí de una manera así como un poquito rápida. ¿Sí? V, ¿cuánto vale v? Pues es lo de abajo. Sería 1 menos el coseno de x. Y voy a derivar aquí rápidamente la función u. La función u sería la de arriba. ¿Cuánto es la derivada de 1? Pues sería 0 porque es una constante. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Si por ahí revisamos nuestras ecuaciones, pues sabemos que la derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos el seno de u, derivada de u con respecto de x. Entonces, bueno, la derivada del coseno es el menos seno. Y me va a quedar aquí multiplicado por menos seno de u. ¿Sí? Ahora pongo el signo de la fórmula. Dice v por la derivada de u. Ya escribí estos dos. Ahora dice menos. Y pongo u. ¿Cuánto vale u? Pues es lo de arriba. Entonces sería 1 más el coseno de x. 1 más el coseno de x. ¿Sí? Por la derivada de v, que es lo de abajo. La derivada de 1 es 0. La derivada del coseno vuelve a ser menos seno, pero con este menos, menos con el menos de la derivada, me daría más. Y me quedaría el seno de x. Y bueno, todo esto estaría dividido entre el de abajo al cuadrado, que sería 1 menos el coseno de x elevado al cuadrado. Y en este momento yo ya terminé de derivar. De aquí en adelante solo es álgebra y quizás algunas identidades trigonométricas. Primero, pues podemos cancelar, ¿sí? Uno de aquí arriba con uno de aquí abajo. Entonces voy a cancelar este de aquí con el cuadrado que está aquí abajo. ¿Sale? Esta parte de arriba pues la vamos a tener que desarrollar. Entonces nos va a quedar la derivada de y con respecto de x igual a una fracción, que bueno, me quedó muy chueca, pero sería una fracción. Voy a poner mejor una línea para que quede un poquito derecha. Y desarrollaríamos estos productos. 1, o bueno, más por menos, sería menos. 1 por el seno, y de hecho no es u, sería x otra vez. ¿Sí? 1 por el seno de x, pues seno de x. ¿Sí? Menos por menos sería más. Coseno de x por seno de x, pues lo podemos poner en el orden que quieran. Yo voy a poner primero el seno y después el coseno de x. ¿Sí? Vamos con este otro. Menos por más sería menos. 1 por seno, pues sería más el menos, perdón, el seno de x. Quedamos que menos por más es menos, 1 por seno de x. Menos por más es menos, coseno por seno, pues lo voy a escribir como seno de x por coseno de x. Y todo esto dividido entre este que ya estaba abajo, 1 más el coseno de x, y el paréntesis que me sobró. Recuerden que cancelé uno de estos con uno de los de aquí abajo. Entonces me queda 1 menos el coseno de x. Y bueno, arriba afortunadamente se van a cancelar dos términos y los otros dos se van a poder agrupar. Seno de x coseno de x menos seno de x coseno de x se cancela. Menos seno de x menos otro seno de x pues me va a dar menos 2 seno de x. ¿Sí? Que sería menos 2 seno de x. En la parte de abajo tengo una diferencia de cuadrados que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y bueno, ya tendría esta expresión que pareciera pues ser ya el resultado correcto. Tenemos que acordarnos de las identidades. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, sabemos por identidades que es igual a 1. Si de aquí despejamos el seno cuadrado, pues me quedaría 1, este coseno está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Y puedo cambiar esto de aquí abajo, que es 1 menos coseno cuadrado, por su equivalente, que sería el seno cuadrado. Y eso me va a ayudar a simplificar, pues, esta derivada. ¿Sí? Nos va a quedar la derivada de y con respecto de x igual a menos 2 seno de x entre el seno cuadrado de x. Y aquí puedo cancelar un seno con un seno de abajo. Tengo 2 multiplicando en la parte de abajo, uno arriba, pues se va 1 con 1. Y mi derivada me daría menos 2 entre el seno de x. Podemos también recordar que 1 entre el seno de x es igual a cosecante
de x. Entonces, el resultado que quizás podría poner algún autor del libro o algún profesor sería el menos 2 que tengo arriba y 1 entre el seno lo puedo cambiar por cosecante de x. Y esta sería la respuesta a la derivada, que es una respuesta muy compacta, a diferencia de esta que habíamos obtenido aquí arriba. Pero las dos son completamente equivalentes. Si yo le doy un valor a x y evalúo aquí, me tiene que dar exactamente lo mismo, no pasa nada, son equivalentes. Ahora, bueno, voy a volver a resolver este problema, pero usando leyes de los logaritmos. Esto lo único que me va a ayudar es a evitarme esta regla de la división o esta fórmula de la división. ¿Por qué? Porque si yo separo en dos logaritmos, pues ya no voy a tener una división, voy a tener simplemente dos logaritmos. Recordemos la ley de los logaritmos que nos dice que el logaritmo natural de a sobre b o el logaritmo de cualquier base de a sobre b se puede separar en dos logaritmos, logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Entonces yo puedo separar esto en y igual a logaritmo natural de el de arriba, que es 1 más el coseno de x, menos el logaritmo natural del de abajo, que sería 1 menos el coseno de x. Y ya puedo aplicar por separado, primero derivar este con la fórmula del logaritmo y después derivar este con la misma fórmula del logaritmo. Recordemos que la derivada de un logaritmo, la voy a poner por aquí, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es igual a 1 entre u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale u para nosotros? Pues bueno, para el primer logaritmo sería 1 más el coseno de u. Este sería u1 y si quieren este sería u2. ¿Sí? Entonces la derivada de y con respecto de x, la voy a poner un poquito más abajo para no conflictuarme con lo de arriba. ¿Sí? Sería igual a 1 entre u, que sería 1 más el coseno de x, ¿sí? Por la derivada con respecto de x de u, que sería 1 más el coseno de x, ¿sí? Y luego aquí tengo menos, pues dejo el menos, y sería 1 entre u2, que sería pues 1 menos el coseno de x, ¿sí? Por la derivada con respecto de x de 1 menos el coseno de x, ¿sí? Y bueno, ya tendríamos estas dos. Después podríamos derivar esto. La derivada de 1 sería 0 porque es constante. La derivada del coseno habíamos visto arriba que es el menos seno, ¿sí? Recuerden, la derivada con respecto de x del coseno de u es igual a menos el seno de u por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? En este caso u es x, la derivada de x con respecto de x es 1. Entonces me quedaría la derivada de y con respecto de x sería igual a 1 entre 1 más el coseno de x por la derivada de 1, dijimos que es 0 porque es constante, y la derivada del coseno es el menos seno de x, por esta fórmula que escribí aquí, ¿sí? Luego tendríamos menos, pondríamos 1 entre 1 menos el coseno de x, y podemos derivar este lado. La derivada, en este caso, de 1 vuelve a ser 0, y me quedaría menos la derivada del coseno, que es menos el seno de x. Menos por menos me daría más, y sería coseno de x. Y yo tendría aquí dos fracciones que tendría que pues desarrollar quizás para poder llegar al mismo resultado de arriba, ¿sí? Entonces yo tendría que la derivada de y con respecto de x sería igual a menos el seno de x entre 1 más el coseno de x, menos el coseno de x entre 1 menos el coseno de x. Vamos a hacer este quebrado. El mínimo común denominador sería el producto de ambos denominadores porque son diferentes. Sería 1 más el coseno de x, ¿sí? Por 1 menos el coseno de x. Y este es el precio de separando en dos logaritmos. Me ahorro la regla de la división, pero lamentablemente pues voy a tener que hacer aquí un quebrado de expresiones algebraicas o inclusive aquí pues trigonométricas, ¿no? Pero bueno, entonces como son diferentes, nada más vamos a multiplicar así cruzado. Sería menos por más, sería menos seno de x por 1, pues me daría seno de x. Menos por menos sería más, y seno de x por coseno de x, pues me daría seno de x coseno de x, ¿sí? Vamos con este lado. Más por menos me daría menos 1 por coseno, ¿sí? Que sería esto que tenemos aquí. Y de hecho aquí estoy cometiendo un error porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí me quedaría más seno. Entonces permítanme corregirlo, perdón por los errores. Cuando el video pues dura mucho, comienza a cometer algunos errores. Pero bueno, seno de x. Entonces va de nuevo.
sería 1 o más por menos sería menos, 1 por seno sería menos el seno de x. Más por menos sería otra vez menos, y seno de x por coseno de x, pues me queda así, seno de x, coseno de x. Vuelve a pasar lo mismo que nos pasó arriba, se cancela este con este, y se suman estos dos. Me quedaría menos 2 seno de x entre esto de aquí abajo, que esto vuelve a ser una diferencia de cuadrados, que sería 1 menos el coseno cuadrado de x, y recuerden que esto lo cambiamos por su equivalente por identidad, que es el seno cuadrado de x, entonces nos quedaría seno cuadrado de x, cancelamos un seno de arriba, uno de abajo, me quedaría menos 2 entre el seno de x, y entonces me quedaría menos 2 por la cosecante de x, que debería de ser el resultado que nosotros teníamos aquí arriba, menos 2 cosecante de x y menos 2 cosecante de x. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ya ustedes tendrán que decidir si quieren aplicar la regla de la división como nos salió aquí, pero la ventaja de eso es que ya nos queda la fracción completa, así como debe de quedar. Y bueno, si yo quiero dividir en dos logaritmos, pues lo puedo hacer, pero me quedarían dos fracciones que tengo que juntar con el mínimo común denominador y bueno, haciendo lo necesario, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con este sexto ejemplo. Y bueno, para ya no hacer tan largos los problemas, pues solo los voy a resolver por un solo método. Aquí muy importante, ya no es logaritmo natural, dice log. Cuando nos digan que es logaritmo de x, nos están indicando que es un logaritmo base 10 de x. De hecho, el logaritmo natural también es un logaritmo base algo. El logaritmo natural representa un logaritmo base e de x. Entonces, bueno, nuestra base va a ser 10. Si requieren reescribirlo nuevamente para poder usar tal cual la fórmula, logaritmo base 10 de 3x a la 5 más 2x al cubo menos 1. Podríamos nosotros revisar nuestras fórmulas de logaritmos. Les comentaba que el CONAMAT usaría la fórmula de arriba. Si quieren usar esta de aquí abajo también es equivalente y pues lo único que cambia es que arriba me queda un logaritmo base b de e y en esta de aquí abajo me queda un logaritmo natural pues de b, ¿sí? Entonces, bueno, voy a reescribir aquí esta fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? Ahora es un logaritmo base 10, repito. Entonces nos dicen que la derivada con respecto de x de un logaritmo base cualquiera de u es igual al logaritmo base b de Euler entre u por la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Esta es una de las variantes que podemos usar. La otra, bueno, ahorita la aplicamos, pero primero vamos a usar esta, ¿no? En este caso, nuestra u, pues es todo esto. No hay manera de simplificarlo con leyes de los logaritmos, entonces sería 3x a la 5 más 2x al cubo menos 1. Y pues aplicamos nuestra fórmula. La derivada de y con respecto de x sería igual a el logaritmo base b. ¿Cuánto vale b para nosotros? Pues vale 10. Entonces sería logaritmo base 10 de Euler entre u. ¿Cuánto valía u? Pues valía todo esto. 3x a la 5 más 2x cúbica menos 1. 3x a la 5 más 2x cúbica menos 1. Y bueno, esto todavía multiplicado por la derivada con respecto de x de u. ¿Cuánto vale u? Pues vale 3x a la 5 más 2x al cubo menos 1. Y bueno, me quedaría lo siguiente. Sería que la derivada de y con respecto de x sería igual al logaritmo base 10 de Euler entre 3x a la 5 más 2x al cubo menos 1. Y la derivada de esto pues lo podemos hacer. Se baja el 5, 3 por 5 me daría 15. Y me quedaría x a la 5 menos 1, que sería 4, porque recuerden que se baja una vez su potencia. Más la derivada de esto se baja el 3, 2 por 3 me daría 6 y me quedaría x al cuadrado. Y bueno, en este momento ya terminé de derivar absolutamente todo, ya nada más reescribimos con álgebra y ponemos pues lo que nos queda, ¿no? Entonces la derivada de y con respecto de x pues sería igual, yo pondría primero el 15x a la 4 menos 6x al cuadrado por el logaritmo base 10 de Euler entre 3x a la 5 más 2x al cubo menos 1. Esta sería una posible respuesta, pero recuerden también que el logaritmo base 10 pues simplemente se puede escribir como un log, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría la derivada de y con respecto de x igual a
pues nada más aquí le vamos a poner logaritmo de Euler, ¿sí? Esto y esto son equivalentes, cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? Bueno, me voy a abstener de usar la alternativa para ya no hacer tan largo el video y vamos al siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Yo en este ejercicio tengo esto, tengo que y es igual a logaritmo base 8 de la raíz de x cuadrada menos 9. Yo usaría leyes de los logaritmos para hacerlo más fácil. Para evitarme la regla de la cadena, que sí causa un poquito de fatiga, pues yo mejor escribo primero esto como logaritmo base 8 de x cuadrada menos 9 a la 1 medio. Recordemos que el logaritmo natural o el logaritmo de cualquier base en general, ¿sí? De x a la n es igual a n por el logaritmo de la misma base de x. Este exponente en su argumento lo pongo como un producto antes de la función. Entonces lo podría reescribir como y igual a 1 medio del logaritmo base 8 de x cuadrada menos 9. Y ya con eso me ahorro mucha talacha o mucha álgebra dentro de mi derivada. Ahora recordemos la fórmula. La derivada con respecto de x de un logaritmo base b de u es igual al logaritmo base b de Euler entre u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale u para nosotros? Pues vale todo esto que está aquí, ¿sí? En este caso, pues el logaritmo, perdón, en este caso u sería igual a x cuadrada menos 9. Yo lo haría de esa manera, todavía quizás si quieren descomponerlo más, pero a mí ya me da un poquito de flojera, es factorizar esto y separarlo en dos logaritmos, pero bueno, ya no me voy a meter en eso, simplemente voy a derivar con esto. Me va a quedar y, la derivada de y con respecto de x es igual, lo voy a hacer de color negro, ¿sí? Es igual a el logaritmo base b. ¿Qué base tenemos en este problema? Pues sería 8. Entonces sería logaritmo base 8 de Euler entre u, donde u vale pues esto, sería x cuadrada menos 9, ¿sí? Y esto multiplicado por la derivada con respecto de x de u, donde u valía x cuadrada menos 9. Y estoy cometiendo un pequeño error porque se me olvidó este 1 medio. No lo vayan a cometer, también es un error normal. A veces por las prisas nos pasa. Ese 1 medio pues se sigue quedando aquí porque multiplica la derivada. ¿De acuerdo? Este medio es este medio. Y bueno, ya la derivada del logaritmo, del logaritmo base 8 de esto, pues me daría esto que está aquí. Lo que está de color negro se mantiene exactamente igual, no le voy a hacer absolutamente nada, simplemente lo voy a reescribir. Sería 1 medio por el logaritmo base 8 de Euler de x cuadrada menos 9. Y la derivada de x cuadrada, pues me va a dar 2x, la derivada de 9, pues es 0, entonces se queda así. Cancelo este 2 con este 2, tengo 2 entre 2, pues me va a dar un 1, o se elimina, y pues ya podemos reescribir esto como la derivada de y con respecto de x igual a x por el logaritmo base 8 de Euler entre x cuadrada menos 9. Y ya para mí esta sería la respuesta de este problema. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejemplo, que sería ya de exponenciales. Este exponencial que tiene de base Euler es muy sencillo. Si nosotros revisamos nuestras fórmulas, nos dicen que la derivada con respecto de x de Euler elevado a la u es igual a Euler a la u por la derivada de u con respecto de x. Entonces lo único que tengo que hacer es pues identificar cuánto vale u. Para mí u vale pues 3x más 5, ¿sí? Entonces vamos a poner que la derivada de y con respecto de x pues sería igual a la exponencial o bueno a Euler de u ya usando esta fórmula. ¿Cuánto vale u? Pues vale esto, 3x más 5, que es lo mismo con lo que yo empecé. Pero tengo que multiplicar por la derivada con respecto de x de su argumento. ¿Cuánto vale u que es su argumento? Pues vale 3x más 5. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Pues sería 3. Y la derivada de 5, pues recuerden que va a ser 0, porque la derivada de una constante pues es igual a 0. Entonces aquí me quedaría la derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 pues es 0. Y ya nada más para terminar este problema, que era muy rápido, pues sería nada más escribir este 3 antes y me quedaría 3 exponencial de 3x más 5. Y ya tendría yo pues esta derivada de esta función de una manera muy sencilla. Nada más hay que identificar cuánto vale u y sustituirlo pues aquí en la fórmula, aquí y aquí. Si se fijan, este es mi u y este es mi u y ya nada más seguir derivando, pues lo que nos va quedando
del lado derecho y pues seguir con el proceso algebraico. Pero bueno, ahí está ese ejemplo 8. Vamos con el que sigue. En este vamos a aplicar como la regla de la cadena, si quieren verlo así. Primero, siempre que tenemos exponentes o radicales, más bien, vamos a escribirlo como un exponente fraccionario. Lo vimos en el primer video. Y por ahí entonces yo voy a reescribir primero y como el exponencial del seno de 2x elevado a la 1 medio. Yo puedo aplicar aquí regla de la cadena, pero esto me va a ocasionar pues varias derivadas. Si ustedes pueden recordar y siempre tener presente que aunque sean funciones exponenciales, respetan las leyes de los exponentes, pues esto va a ser más fácil. Recordemos que una potencia elevado a otra potencia en álgebra, pues nos daba en la misma base con las potencias multiplicando, ¿no? Entonces, una potencia a otra potencia se multiplican las bases. Entonces me quedaría y igual a Euler, un medio por seno de 2x, pues me quedaría un medio del seno de 2x. Y esto me va a simplificar la vida, como no tienen idea, porque me voy a ahorrar una regla de la cadena. Entonces, bueno, ahora sí aplicaríamos la fórmula. La derivada con respecto de x de Euler a la u es igual a Euler a la u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, ¿cuánto vale u para mí en este problema? Pues vale un medio del seno de 2x, ¿sí? Y pues vamos a derivar. La derivada de y con respecto de x, pues me daría la derivada de Euler a la u, pues es el mismo Euler a la u, que sería el mismo exponencial que ya teníamos, ¿sí? El Euler de un medio del seno de 2x, por la derivada de u. ¿Cuánto vale u? Pues vale un medio, ¿sí? Del seno de 2x, ¿sí? Y bueno, ya derivé el exponencial, lo que está de color negro, ya no le voy a hacer nada, simplemente se va arrastrando en el procedimiento, ¿sí? Me quedaría Euler a la 1 medio del seno de 2x, ¿sí? Aquí sí vamos a ocupar, pues por ahí algunas fórmulas. Primero el 1 medio lo puedo dejar afuera, porque es una constante que está multiplicando, aunque sea fracción, pues lo puedo sacar de la derivada. Y recordemos que la derivada, ¿sí? Con respecto de x del seno de u es igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale para mí en este caso u? Pues u vale 2x. Entonces vamos a derivar por aquí. La derivada del seno es el coseno del mismo argumento, o de u que vale 2x, por la derivada con respecto de x de ese argumento, que es 2x. La derivada de 2x es 2, entonces me quedaría, voy a copiar y pegar para no tardar ya tanto, sería esta por un 2, ¿de acuerdo? Y bueno, ya realizamos los productos, puedo cancelar este 2 con este 2, y pues ya nuestra derivada, la derivada de y con respecto de x, pues la podríamos poner como el coseno de 2x, que es una función más sencilla, y al final podemos poner las funciones más complejas, que sería el exponencial de un medio del seno de 2x. Y bueno, para mí esta es una respuesta correcta. Si ustedes quieren regresar a la notación que teníamos al principio, pues podemos ahora aplicar lo mismo, pero de manera inversa. Me quedaría la derivada de y con respecto de x igual al coseno de 2x por el exponencial del seno de 2x elevado a la 1 medio. Recuerden que una potencia fraccionaria se puede escribir como un radical. Entonces, la derivada de y con respecto de x, como es una potencia de 1 medio, pues se puede escribir como la raíz cuadrada del exponencial del seno de 2x. Y bueno, pues ya con esto estaríamos terminando este ejemplo de exponenciales, que en este caso siguen siendo Euler. Vamos al que sigue. En este caso ya tengo un producto, entonces con mucho cuidado lo podemos resolver con la regla del producto, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a poner más arriba por si nos falta espacio. Y rápidamente, pues vamos a decir que esto de aquí es U y esto de aquí es V. Entonces lo voy a escribir aquí rápidamente. U es igual a x cuadrada. La derivada de u con respecto de x es la derivada de x cuadrada, que sería 2x. ¿Sí? El Euler lo voy a poner como v, y v sería el exponencial de la raíz de x, que se puede reescribir como el exponencial de x a la 1 medio. ¿Sí? Y bueno, vamos a derivar la derivada con respecto de x de b, pues sería la derivada de Euler, que recuerden que es el mismo exponencial con el mismo argumento por la derivada de su argumento. Lo voy a hacer ya más rápido. La derivada de x a la 1 medio se baja el 1 medio y se le resta 1 a su exponente. Y bueno, esto lo podemos reescribir como Euler a la raíz de x, porque regresé este medio a radical, ¿sí?
entre 2 por la raíz de x. Esta potencia negativa la puedo escribir aquí abajo como un medio positiva ya la potencia. Y recuerden que una potencia fraccionaria se puede regresar a una raíz cuadrada. Y bueno, ya tengo mi u, mi v, tengo mi derivada de u y mi derivada de v, pues aplicamos la fórmula. La derivada con respecto de x de un producto de funciones que era u por v, pues era la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale u? Pues vale x cuadrada. Me quedaría entonces que la derivada de y con respecto de x sería igual a x al cuadrado por la derivada de v. ¿Cuánto es la derivada de v? Pues es esto que tenemos acá, que sería el exponencial de la raíz de x entre 2 por la raíz de x, ¿sí? Y ahora sería más la función v, que vale esto, el exponencial de la raíz de x, ¿sí? Por la derivada de u, que vale pues 2x. Y ya aquí estaría. Aquí podríamos reducir un poquito. Podemos ponerlo como la derivada de y con respecto de x igual a x. Tengo cuadrado arriba y una raíz cuadrada abajo. Recuerden que la raíz es como si fuera un medio. 2 enteros menos un medio me va a dar 3 medios, ¿sí? De Euler a la raíz de x entre 2 más 2x Euler raíz de x. Podemos hacer el quebrado, si ustedes quieren, la derivada de y con respecto de x. Aquí ya lo voy a separar. Va a ser x a la 1 por x a la 1 medio. Un entero más un medio me sigue dando estos 3 medios y me quedaría Euler raíz de x entre 2. Y para que esto lo podamos hacer, pues si no tenemos fracción le ponemos un 1. Y como no tiene fracción, no tiene denominador, perdón, podemos multiplicar por este. 2 por 2 sería 4x Euler de la raíz de x. Esta podría ser una posible respuesta. Pueden cambiar este un medio por la raíz, ¿sí? Y bueno, yo factorizaría para que no se viera tan mal. Podría poner la derivada de y con respecto de x. A ambos términos les puedo factorizar una x y les puedo factorizar el Euler raíz de x. Entonces me quedaría por la raíz de x para que x raíz de x por Euler me dé este término. Más, la x ya se lo quité y el Euler también, entonces me queda más 4. Todo esto dividido entre 2. Y este sería el resultado que yo pondría quizás en este problema. Vamos al que sigue, que bueno, ya si no me equivoco es una potencia elevada a una potencia. Por ahí me va a faltar cuando tenemos una constante elevado a una potencia de x. Entonces, bueno, me voy a inventar rápidamente aquí uno, ¿sí? Cuando tenemos y igual a, no sé, 7 elevado a la x cúbica menos 2x cuadrada, ¿sí? Pues usaríamos la fórmula de derivación que venía aquí, ¿sí? La derivada de una constante elevado a un exponente que depende de x es igual a la misma función que teníamos, a la u, por el logaritmo natural de a por la derivada de u. Entonces voy a poner aquí la fórmula. La derivada con respecto de x de a a la u sería a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? Para nosotros, ¿cuánto vale a? A es la base que vale 7. ¿Sí? Para nosotros, ¿cuánto vale u? Pues vale x cúbica menos 2x cuadrada. ¿Sí? Entonces, aplicamos esta fórmula y obtendríamos que la derivada de y con respecto de x sería igual a la misma a a la u, que vuelve a ser 7 por elevado a la x cúbica menos 2x cuadrada, ¿sí? Por el logaritmo natural de a. ¿Cuánto vale a? Pues vale 7, ¿sí? Por la derivada con respecto de x cúbica menos 2x cuadrada, ¿sí? Y bueno, esta derivada la podemos hacer muy sencillo. Esto es constante, lo voy a poner otra vez igual, aquí abajo, y ya nada más derivamos esta parte. La derivada de x cúbica sería 3x cuadrada, la derivada de menos 2x cuadrada sería menos 4x. Y ya nada más podemos reescribirlo de diferente orden, pero no nos ayuda pues prácticamente nada. Ya depende del criterio de cada maestro o del libro. Yo pondría quizás primero 3x cuadrada menos 4x por el logaritmo natural de 7. Y al último pondría el 7 elevado a la x cúbica menos 2x cuadrada. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya podríamos aplicar pues esta fórmula. Ahora sí, la más complicada de todas, o bueno, no complicada, sino que da más flojera, porque es muy larga esa expresión o esa fórmula, pues sería esta. De hecho, bueno, este sí era como el de arriba,
Pero bueno, el que sigue es la más complicada porque es una función de x elevado a una función de x y la fórmula es esta. Esta la vamos a usar abajo, de una vez la voy a copiar y pegar para no tardar tanto en escribirlo sobre todo. Y la voy a poner en el problema de abajo, que sí la vamos a usar en el de abajo. Aquí pensé que esto era una potencia, y pensé que había omitido algún ejemplo de una constante elevado a una función de u. Entonces, bueno, esta va a ser la fórmula que vamos a usar aquí abajo, ¿sí? Pero vamos con este de arriba. Tenemos aquí 5 elevado a la x cuadrada más 7x. Recordemos la fórmula, la derivada con respecto de x de a a la u sería igual a la u por el logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto de x. Para mí, ¿cuánto vale a en este problema? Pues a vale 5 y u, pues en este problema vale x cuadrada más 7x menos 3. Entonces, aplicamos la derivada de y con respecto de x sería igual a el mismo a la u vuelve a ser 5 elevado a la x cuadrada más 7x menos 3 por el logaritmo natural de a, ¿sí? Donde a pues vale 5 para nosotros en este problema, ¿sí? Por la derivada con respecto de x, no se les olvide de su argumento, que sería x al cuadrado más 7x menos 3. Y bueno, aplicamos ya estas derivadas y me quedaría 5x cuadrada más 7x menos 3 por el logaritmo natural de 5 y la derivada de x cuadrada pues sería 2x y la derivada de 7x sería 7 y la derivada de una constante pues sería 0. Entonces yo quizás nada más escribiría el 2x más 7 primero, yo pondría el logaritmo natural de 5 en medio y al último la función que es más compleja, que es 5 elevado a la x cuadrada más 7x menos 3. Y bueno, ya tendría el resultado pues de esta derivada. Y ahora sí vamos a pelear con el último ejemplo de este video, que serían estas derivadas, ¿de acuerdo? Tengo una función de x, puede ser algebraica, logarítmica, exponencial, inversa trigonométrica, elevado a otra función de x, que bueno, en este caso es el exponencial de x. Entonces, lo único que tenemos que hacer es con mucho cuidado decir cuánto vale u. ¿Sí? U para mí, en este caso, es la base, que sería la tangente de x. Entonces, lo voy a poner aquí, tangente de x. Y vamos a decir cuánto vale v. V para mí pues sería el exponencial de x o Euler de x, que sería el exponente pues de esa base. ¿Sí? Y vamos a encontrar de una vez la derivada de u con respecto de x. La derivada de la tangente, si la buscamos por ahí en las fórmulas, nos da la secante cuadrada de x. Eso lo podemos encontrar, repito, pues en estas fórmulas. La derivada de la tangente, perdón, sería la fórmula 12 es la secante cuadrada del mismo argumento por la derivada de su argumento. Que bueno, como x es su argumento, la derivada de x con respecto de x sería un 1 y podemos omitir ponerlo por aquí. Y bueno, vamos a calcular también la derivada de v con respecto de x. La derivada de Euler a la x, pues recuerden que es Euler a la x por la derivada de x con respecto de x. Y esto pues es un 1, entonces vamos a omitir, pues poner esa parte, ¿no? Simplemente el exponencial de x. Y bueno, ya aplicamos esta fórmula con mucho cuidado, ¿sí? La derivada de y con respecto de x sería igual a v. ¿Cuánto vale v? Vale Euler a la x, entonces pongo Euler a la x. Por u a la v menos 1, que sería u, pues es tangente, entonces yo pondría tangente de x elevado a la Euler a la x menos 1 por la derivada de u con respecto de x. ¿Cuánto vale? Pues vale secante cuadrada. Entonces de una vez lo podemos poner aquí como secante cuadrada de x. Y hasta ahorita solo voy en esta parte, ¿sí? Todavía me falta la de al lado, que sería pues más el logaritmo natural de u. ¿Cuánto vale u? Pues vale tangente de x, ¿sí? Entonces le ponemos logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí? Por u a la v, ¿cuánto vale u? Pues vale tangente de x elevado a la v, que es el exponencial de x, por la derivada de v con respecto de x, que vuelve a ser pues el exponencial de x, ¿sí? Ya nada más reacomodamos si es necesario, pero bueno, en este caso no podemos hacer mucho. Me quedaría el exponencial de x por la tangente. Bueno, voy a poner la secante cuadrada de x primero, que es más sencilla. Secante cuadrada de x. Y ya al último, la tangente de x elevado a la Euler x menos 1. ¿Sí? Más, y aquí, bueno, escribiría yo primero el Euler de x por el logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí?
Por último, pues la tangente de x elevado a la Euler de x. Y bueno, este podría ser un resultado, se ve horrible, pero de verdad este es el resultado. Lo único que quizás podríamos hacer para intentar escribirlo un poco más compacto sería factorizar un tangente a la Euler de x. Y me quedaría, incluso un Euler de x, ¿no? Me quedaría Euler de x por la tangente de x a la Euler de x, porque este sí tiene, pero este no tiene, ¿sí? Bueno, este sí tiene, pero este también, ¿no? Este le va a sobrar uno. Entonces me quedaría la secante cuadrada de x, ¿sí? Por la tangente de x a la menos 1, que ya creo que no ganamos nada porque inclusive va a quedar negativo, más, en este caso, el logaritmo natural de la tangente de x, ¿sí? Y así quedaría, no se gana mucho, yo dejaría la de arriba, pero bueno, con esto terminamos en esta ocasión, esperamos que este video te haya sido de utilidad, sé que es muy extenso, pero pues te abordamos muchos problemas, muchas situaciones que pudieran pasar. Y bueno, con eso terminamos en esta ocasión el octavo video, si no me equivoco, de cómo aprender a derivar, y ya nada más nos faltaría la derivada implícita. Y bueno, agradecemos que estés viendo este video, comparte nuestro contenido con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.